Bendiciones, hermano. Buenos días. Le damos la bienvenida nuevamente a las personas que se encuentran aquí conectadas esta mañana, donde, como ya viene siendo costumbre, vamos a tener un nuevo conversatorio acerca de la persona del Espíritu Santo, que para serle sincero se ha tornado más extenso de lo que yo esperaba. Yo pensé que en esto nos íbamos a tomar unos 4 lunes y ya realmente pues dar cuenta de cuánto llevamos, pero el enfoque, y creo que lo importante de esto es que todos podamos ver ese gran regalo que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo, que pues muchas veces este, no lo tomamos en consideración ciertas cosas que él hace, porque quizás tenemos un cierto desconocimiento de que esa es una de las formas en las que opera el Espíritu Santo y en ocasiones lo ignoramos. No, no vemos que esto que me sucedió fue por medio del Espíritu Santo o esto que estoy sintiendo es el Espíritu Santo que me está advirtiendo, porque no lo habíamos visto desde ese punto en sus características como personas y como Espíritu de Dios que habita en nosotros. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que era el Espíritu Santo en la santificación y la morada del Espíritu Santo. Vimos algunas características tanto del creyente del Antiguo Testamento como del creyente del Nuevo Testamento. Y para continuar con ese punto y para, como quien dice, resumir todo lo que hemos estado viendo en esta enseñanza, vamos a hablar hoy acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es un tema muy importante para nosotros, porque aquí es donde usted va a terminar de expandir su entendimiento de cómo el Espíritu Santo opera en usted y que hay muchos talentos, muchas habilidades que están en usted que son resultado de que usted recibió al Espíritu Santo, que antes de usted ser cristiano no las tenía, pero hoy las puede manifestar en su día a día. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo viéndola en tres divisiones. Sabemos que el día que se conoce como el día del Pentecostés fue el día que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero el término Pentecostés no es un término que esté totalmente asociado a lo que es la llenura del Espíritu Santo. El término Pentecostés es una celebración judía que se estaba llevando a cabo en ese momento. Por eso es que la Biblia dice que en el día del Pentecostés los discípulos subieron al aposento alto y se reunieron. Entonces, bajo este mismo término con el cual nosotros tenemos referenciada lo que es la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos, vamos a ver tres puntos, lo que vendría siendo el pre-Pentecostés, el Pentecostés, que ya sabemos que aparece en Hechos capítulo 2, y lo que vendría siendo un post-Pentecostés, en la cual vamos a estar viendo a ciertas personas que la Biblia dice que fueron llenas del Espíritu Santo y le dio ciertas habilidades en momentos específicos. Habilidades que son más naturales de lo que nosotros podemos pensar muchas veces. Vamos a comenzar viendo primeramente el caso de Besaleel. En Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 3, dice la palabra del Señor. En un momento mientras lo consigo aquí. Ok, Éxodo 31, del 2 al 3. Dice, mira, he escogido específicamente a Besaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes, manuales y oficios. Entonces, aquí estamos viendo una persona que fue llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dio fue un conocimiento y una habilidad para hacer lo que hoy en día se puede conocer como una profesión. De repente tú eres una persona que te has dado cuenta que desde que tú entraste al cristianismo, tú tienes una capacidad de entender muchas cosas que tú antes no comprendías. Ejemplo, quizás tú eres una persona que puede decir, yo cuando yo era estudiante, yo era muy malo con las matemáticas, pero hoy en día que tengo que ayudar a mi hijo con las tareas de la escuela, yo le oro al Señor para que me dé la habilidad y yo hoy en día entiendo las matemáticas como nunca las había entendido.
el Espíritu Santo está haciendo en ti una obra similar a la que hizo en Bezaleel, que le dio una habilidad concerniente a un conocimiento o una destreza ante una artesanía que iba a hacer, porque en el capítulo 4 dice que él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. En ese tiempo a estas personas se le conocía como orfebres, pero eso también puede suceder con una persona que se dedica a la música. De repente tú ves que, mira, tal persona entró al Señor, comenzó a estudiar un instrumento y hoy en día es uno de los mejores músicos que conozco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha dado esa habilidad. De hecho, yo por lo menos que me moví en el ámbito musical, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, una de las cosas que yo pude ver es que en el mundo secular, el músico cristiano es uno de los más querido y buscado, sobre todo el pianista, porque yo escucho a mucha gente decir que los pianistas cristianos son uno de los pianistas más completos. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros tocamos todo tipo de música. Allí se toca rock, se toca balada, se toca ska, se toca songo, que es una música movida, se toca merengue, se toca de todo. Entonces, el músico cristiano tiene una habilidad que es el músico secular lo admira y valora eso, y esa habilidad que tiene el músico cristiano viene y proviene de la llenura del Espíritu Santo que está en él. Por eso es que un cristiano sobresale en las obras que hace por encima de las personas que no tienen la llenura del Espíritu Santo. Pero con Bezaleel, el Señor también ungió a otra persona y también le dio habilidades. Y es el caso de Ahoilat, que lo tenemos aquí en Éxodo nuevamente, capítulo 35, versículos del 31 al 35. Dice el Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado, tanto a él como a Oilat, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Fíjense que son actitudes de un trabajo o de un oficio que tú lo puedes utilizar en tu día a día para cualquier obra. Pero dice la palabra que quien les dio la habilidad, tanto a Bezaleel como a Oilac, para desempeñar esta función fue el mismo Espíritu Santo. Dense cuenta que en las iglesias, las personas que decoran hacen unas decoraciones increíbles, que eso parece como si fuera para un evento de Hollywood, una cuestión así. Tienen una habilidad para colocar esas telas que se van hermosísimas, y siempre que una persona se dedica a decorar la iglesia para algún evento, la iglesia queda súper hermosa. Pero ¿y quién le da la inteligencia a estas personas o el entendimiento de cómo deben colocar las cosas para que se vea de esa manera? Pues aquí estamos entendiendo que quien les da ese conocimiento es el mismo Espíritu Santo. Él es quien le da las habilidades de poder hacer esas decoraciones tan espectaculares. No solamente en la iglesia, hay personas que se dedican a hacer decoraciones de tortas y de repente, si se ponen a analizar, hoy en día, después que tienen al Espíritu Santo, las tortas le quedan 5 veces mejor que lo que le quedaban antes de estar en el Señor. O de repente iniciaron su negocio estando en el Señor, pero al principio, mientras aprendían y crecían, los nervios, la preocupación de que todo salga bien, se enfocaban mucho en su propia habilidad, pero hoy en día que oran y colocan su trabajo en manos del Señor antes de hacerlo, se dan cuenta que les sale muchísimo mejor, se complican la mitad de lo que lo hacían antes. Pues esa es la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos utiliza para obras que son espirituales, sobrenaturales, pero también nos utiliza para obras que son naturales. Como por ejemplo aquí dice que le dio a ellos la habilidad de enseñar, y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la capacidad de poder nosotros llevar el mensaje
la palabra y que esta palabra pueda llegar a los corazones, que pueda ser entendida por cada una de las personas. Él nos da a nosotros la capacidad de hablar y le da a la persona que está escuchando la capacidad de entender lo que Él les quiere dar a su iglesia. Entonces, si te pones a analizar, probablemente tú te puedes poner a pensar en este momento ciertas cosas que tú haces y te vas a dar cuenta que tú estás más lleno del Espíritu Santo de lo que tú creías. Te vas a dar cuenta que tú tienes más obra del Espíritu Santo en tu vida de lo que tú pensabas. Que quizás durante mucho tiempo tú tenías esa inquietud de por qué el Espíritu Santo utiliza tanta gente y a mí no me usa, pero te pones a analizar ciertas cosas que tú haces en la iglesia y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te utiliza más a ti que a muchas otras personas. De repente tú eres la persona que cuando limpias la iglesia, tú eres el que, mira, dejas esa iglesia impecable. Esa iglesia queda perfecta cada vez que tú la limpias, que se da cuenta que la gente dice, hoy limpió la hermanita fulana, porque mira cómo está esto de hermoso. Ahí te estás dando cuenta que el Espíritu Santo te está dando una capacidad distinta a otros, una destreza que te está haciendo sobresalir sobre otras personas. Pero estas son cosas que a veces nosotros no las entendemos porque no nos tomamos, como quien dice, el tiempo de ver al Espíritu Santo así. Yo cuando yo entendí esto, yo dije, no, imagínate, yo tantas cosas que yo aprendí y que yo a veces hasta me quedo loco de que a mí me enseñan una cosa y yo en dos, tres cosas yo me las aprendo. Por ejemplo, el que fue mi profesor de batería, él me decía siempre que él me invitaba a tocar a otras iglesias y él no me decía nada. Él siempre me decía, mira, ven el domingo tal, allá escuchamos las canciones y tocamos. Porque él me decía que yo tenía una habilidad que él no había visto en otro músico y era que yo con escuchar la canción dos, tres veces me la aprendía totalmente de pie a cabeza, tal cual como era la canción. Los cortes, la subida, si había un platillo, si todo me lo aprendía con escucharla tres veces. Pero por supuesto, eso no depende de mí. Esa era una habilidad que me daba el Espíritu Santo para yo poder aprenderme las canciones de esa manera. Y simplemente, mira, me invitaban un domingo a tocar a una iglesia, me decían, hermano, estas son las 5 canciones que vamos a tocar hoy. Yo me sentaba 40 minutos, las escuchaba y me montaba a tocar las canciones y las tocaba tal cual como me las habían pedido. Eso fue una habilidad que el Espíritu Santo me dio, que hoy en día yo puedo entender que yo tenía esa capacidad, era por medio de que el Espíritu Santo me quería utilizar de esa forma. Y muchísimas más capacidades que pues en su momento quizás no las valoré porque no lo vi desde este punto, que son las destrezas que nos da el Espíritu Santo para ciertos oficios. Muchos conocimientos que Él nos ha regalado que en su momento los hemos dejado perder, pero que quizás teniendo este entendimiento de que el Espíritu Santo me puede utilizar a mí hasta para cumplir las funciones del día a día, yo me puedo como que abocar a valorar más cada cosa que yo hago en el Señor. Otro caso, tenemos a nuestro hermano Josué en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Dice la palabra, ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Entonces, ¿qué recibió Josué a través de la llenura del Espíritu Santo que vino a él? La sabiduría que le vino de parte de Dios. Una sabiduría que por supuesto supera cualquier sabiduría humana, una sabiduría que te da el entendimiento de poder entender, valga la redundancia, cada momento de la vida y poder obrar conforme a la necesidad específica del momento. Porque a veces nosotros tenemos cierta sabiduría, pero cuando nos basamos en esa sabiduría que tenemos por experiencia práctica, terminamos a veces tomando decisiones que no eran las decisiones correctas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que se veía mucho. Habían que hacer ciertos arreglos en la iglesia, que si pintar, que si poner esto, aquello, y siempre habían hermanitos que trabajaban albañilería, trabajaban pintura, y ellos daban sus aportes conforme a lo que ellos pensaban o el conocimiento que tenían en su profesión. Pero siempre había una persona, que esa persona estaba siendo guiada por el Espíritu Santo,
y decía, no, bueno, hay que ponerlo de tal forma. Y esta persona inclusive el Espíritu Santo le permitía ver errores que se iban a dar si seguíamos las cosas como aquellos que tenían conocimiento en albañilería nos decían. Y si nosotros escuchábamos a la persona, todo quedaba perfecto. Pero si nosotros no escuchábamos la directriz que estaba dando la persona, que decía, mira, pero es que si ustedes lo van a hacer así, de aquí a 3 meses va a pasar esto y esto, cuando pasaba el tiempo nos damos cuenta que pasaba tal cual como la persona había dicho. Y mira, mira lo que pasó con esto. Ve, que yo les avisé que eso iba a pasar. Era el Espíritu Santo utilizando a esta persona con el espíritu de sabiduría para advertir lo que nosotros no estábamos viendo de a futuro, pero que iba también a suceder. Y por no escuchar en el momento, terminamos haciendo un doble trabajo porque a los 3 meses había que nuevamente vaciar la iglesia para hacer los arreglos por esto que quedó mal la vez pasada. Entonces, hasta en esos pequeños detalles el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo opera sobre sus hijos, dando una palabra de sabiduría adecuada al momento que es necesario en las cuestiones de cómo hacer la obra. Ya yéndonos al Nuevo Testamento, tenemos en el caso de Lucas, en el capítulo 1, vamos a tocar a 3 personajes en cuanto al prepentecostés. Recuerden que el prepentecostés es las personas que mostraron una llenura del Espíritu Santo antes de que se diera el acontecimiento que sucedió en Hechos capítulo 2. Tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 15 a Juan el Bautista. Dice el Señor, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. En cuanto a cómo operó el Espíritu Santo en Juan el Bautista, usted no se ha dado cuenta que siempre hay un líder en la iglesia que está enfocado en que cómo los niños se comportan en cuanto a cómo están en la iglesia y si estos niños, cuando los padres le llaman la atención, le prestan atención o no. ¿No se han dado cuenta que siempre hay un hermanito en la iglesia que es aquel que está esperando a aquellos hermanitos que tienen un mes sin venir a la iglesia y que apenas los ve entrar por esa puerta, mira, deja lo que sea que esté haciendo y sale corriendo y lo abraza, y hermanito, ¿cómo estás? Oye, estábamos esperando las bendiciones, acuérdese que esta es su casa, Dios lo continúe bendiciendo y esto, que cuénteme qué le ha sucedido. Son personas que el Espíritu Santo le ha dado esa función. El Espíritu Santo los utiliza a ellos es para abordar estos pequeños inconvenientes que a veces surgen en la iglesia. Que seamos sinceros, no todos nosotros estamos abocados a ver cuando los hermanitos que tienen un mes sin venir a la iglesia regresan. Quizás muchas veces te ha pasado que hubo un hermanito que tenía tiempo sin venir y casualmente tú estabas en la puerta, tú simplemente lo saludaste, ay, hermanito, bendiciones, y seguiste haciendo lo que estabas haciendo. Pero está esta persona que el Espíritu Santo le pone ese sentir y apenas ve a esa persona, mira, le brillan los ojos y sale corriendo a abrazar a esa persona y darle la bienvenida nuevamente a la iglesia. Está aquella persona que de repente tú ves que los niños están haciendo un desastre en la iglesia y tú ni pendiente. Pero está esa persona que tú lo ves para arriba y para abajo corriendo atrás de los niños. Niños, quédense quietos, mira, van a tumbar esto, aquello. El Espíritu Santo le está dando esa función a esa persona de poner ese orden, así como lo hizo también con Juan el Bautista. Otro caso que tenemos en Lucas capítulo 1 es el caso de Elizabeth. Dice la palabra, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en el momento que ella recibió la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Reconoció
al Mesías que venía en el vientre de María. Reconoció la presencia de aquel hombre que la Biblia prometía que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo primeramente en una persona? Esto, entender quién es Cristo. Si tú conoces a una persona que se jacta mucho de decir que es una persona que es demasiado llena del Espíritu Santo, pero que no reconoce a Cristo como Él es, esa persona no está llena del Espíritu Santo. Te pongo el caso un ejemplo de los que ya hemos venido tocando en varios temas. Cuando hablamos acerca del tema de lo que es los pentecostales unicitarios o aquellas denominaciones que niegan a Cristo como Dios y dicen que Él era un simple hombre. Y yo he visto a personas con estas doctrinas que ellos creen que están llenos del Espíritu Santo. Pero si yo no reconozco a Cristo tal y cual como Él es, yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Yo puedo tener un conocimiento bíblico quizás, pero así como le pasó a Felipe, que Jesús le dice, Felipe, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. Y hay mucha gente hoy en día que está en ese mismo punto de Felipe. Tienen muchísimos años en la iglesia, pero aún no conocen a Cristo. Quizás porque están siguiendo una doctrina errónea, o quizás porque no se han abocado a estudiar la Biblia con el enfoque de buscar a Cristo, sino con el enfoque de buscar promesas para ellos mismos. Entonces, viendo a Elizabeth, lo primero que tengo yo que entender es qué entendimiento tengo yo de la persona de Cristo y cuánto he yo comprendido que el evangelio se trata es de Cristo, que todo depende de Él, porque allí es donde yo voy a ver la llenura del Espíritu Santo que está en mí. Si yo reconozco que aún no lo he comprendido de esa forma, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, dame más de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque yo necesito entender y reconocer a Cristo en mi vida. Que ese es el punto más importante de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Más allá de los talentos que nos pueda dar, más allá de los dones en los cuales nos puede utilizar, del fruto que Él pueda manifestar a través de nosotros, el punto más importante del Espíritu Santo es que yo reconozca a Cristo en todo lo que yo hago. Recuerden que Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiríamos al Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo a las demás personas. Ese es el punto principal de esta llenura del Espíritu Santo. Y ese es el punto de todos los puntos. Ese es como que el que más debo yo preguntarme día a día. ¿Cómo estoy viendo a Cristo? ¿Qué tan en cuenta tomo a Cristo en todas las decisiones que tomo? En cada pensamiento que pasa por mi mente. Cuando organizo mi día a día, qué tanto pienso en que lo que voy a hacer pueda o no glorificar a Cristo, en cómo yo trato de que la gente que no me conoce o que me ve en la calle pueda reconocer a Cristo en las decisiones que yo tomo, en las cosas que digo. Punto súper importantísimo. Y aquí mismo en el capítulo 1, vamos a ver ahora en el versículo 67, el caso de Zacarías. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Entonces, ¿qué actitud vemos nosotros acá en Zacarías, padre de Juan el Bautista? Recordemos que en el momento que Dios le envía el ángel a Zacarías, Zacarías, el Señor le dice por medio del ángel que él iba a tener un hijo que iba a anunciar o que iba a ser de apertura para cuando viniera el Mesías, y él no creyó.
simplemente puso el pero de cómo si su mujer era estéril. Y por medio de esto, el ángel le dice que cuando no creyó la palabra de Dios, iba a perder el habla hasta el día que ese niño naciera. Aquí él recupera la voz y lo que hace es levantar una alabanza al Señor. La llenura del Espíritu Santo es lo que me motiva a mí a alabar el nombre de nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas, pero a su vez alabar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo por lo que ya Él hizo y continúa haciendo a través de nosotros en nuestro día a día. Tres ejemplos que nos da el apóstol Lucas en el capítulo 1 de cómo personas fueron llenas del Espíritu Santo y qué sucedió en ellos en ese momento de recibir el Espíritu Santo. Luego tenemos el caso del Pentecostés, donde están los discípulos reunidos. Dice que hubo una ráfaga de viento muy fuerte que sopló, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas u otros idiomas que personas que estaban alrededor entendían lo que ellos estaban hablando y se maravillaban y se acercaban y escuchaban la palabra del Señor. Hubo una persona que dijo que ellos estaban locos, que estaban borrachos, y Pedro se levantó y dijo, citó al profeta Joel, capítulo 2, del 28 al 29, donde dice, hoy se ha cumplido la profecía de que en aquellos días vuestros hijos verán visiones, derramaré el espíritu sobre toda criatura, y vuestros hijos verán visiones, nuestros ancianos. Dice que también utilizaría tanto a hombres como mujeres sin hacer distinción. Y pues esa historia allí es de donde se surge lo que viene siendo la unidad de la iglesia hoy en día como templo y morada del Espíritu Santo. Posterior a esto, tenemos tres casos de personas que muestran lo que es la llenura del Espíritu Santo. Aquí mismo en el el libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 11, versículo 24, porque recuerda que el enfoque de esta enseñanza es que podamos todos conocer y entender cómo opera el Espíritu Santo en nosotros y que podamos entender qué tantas cosas hemos recibido del Espíritu Santo sin darnos cuenta, de cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestro día a día sin nosotros ni siquiera poder darnos cuenta, porque a veces no entendemos que el Espíritu Santo también puede operar en las habilidades que yo tengo en mi día a día. Vemos el caso de Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 24. Dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Entonces, ¿qué era Bernabé? Conforme a la llenura del Espíritu Santo, un hombre firme en la fe, un hombre que no titubeaba, un hombre que estaba bien claro a quién él estaba siguiendo y por qué lo estaba siguiendo. Y que él sabía que, como lo dijo Cristo, seguir a Cristo iba a causarle un montón de inconvenientes, pero él mantenía su fe firme. Así como la iglesia de Pérgamo, que el Señor le dice que a pesar de que como vieron cómo murió Antipas, aún mantuvieron su firmeza en la fe. Las personas que no pudieron estar ese día, que quizás estén en esta llamada, Antipas, ese mencionado en Apocalipsis capítulo 2, según la historia, la forma en la que él murió fue en uno de los castigos que tenía el Imperio Romano, que ellos construían un toro de cobre y le hacían una abertura, metían a la persona dentro de este toro y colocaban una fogata debajo y la persona moría cocinada dentro del toro. Por supuesto, el toro por la nariz expulsaba el humo de la persona que se estaba quemando y se podían escuchar los gritos de la persona que estaba allí. Antipas, según el registro histórico que hay en cuanto a esa persona, murió de esa forma frente a sus hermanos de la iglesia. El Imperio Romano lo asesinó a él para asustar a los cristianos, pero ellos, a pesar de ver eso, se mantuvieron firmes en su fe y no negaron el cristianismo en ningún momento. Por eso el Señor Jesucristo les dice que, a pesar de haber visto cómo murió Antipas, se mantuvieron en la fe. Tenían ese mismo espíritu que tenía Bernabé, de que no había ninguna circunstancia, por muy fuerte que se viera, que pudiera moverlos del camino del Señor.
¿Y qué más dice de Bernabé? Que por medio de la fe de él, mucha gente llegó al Señor. Probablemente la forma en la cual el Espíritu Santo te utiliza a ti sea esa, que según la fe que tú tienes en Dios, que es tan grande, mucha gente ha visto cómo Dios ha operado en ti y dice, wow, yo quiero conocer al Dios de esa persona. Tú no ves a la compañera fulanita, la que trabaja en la oficina de al lado. Esa es una mujer que ella siempre habla de Dios, siempre habla de Dios. Yo siempre la veo feliz, siempre la veo. Y mire, y le han pasado cosas grandísimas y tú la ves a esa mujer tan tranquila y ella dice que la fe que ella tiene en Dios, yo necesito ese Dios que tiene esa mujer porque mi vida es caótica, patética. Esa es la forma en que el Espíritu Santo te utiliza a ti. Te da esa fe que impacta al mundo y que a través de ti mucha gente quiere conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ven esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que tú tienes por tener al Espíritu de Dios en tu vida. Capítulo 13, versículo 9, nos habla acerca de Pablo. Recuerden que estos tres puntos los vamos a leer aquí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 9, dice la palabra, perdón, denme un momento. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. La semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, finalizando la enseñanza, hablamos que uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es el poder entender cuando un mensaje viene de Dios y cuando un mensaje viene de un espíritu contrario a Dios. Y vemos que aquí el Espíritu Santo utilizó o llenó a Pablo y lo utilizó de esa forma para reconocer que había una persona distorsionando las enseñanzas de Dios que no iba conforme a lo que las escrituras realmente enseñan, sino que esta persona estaba desviando a los hijos de Dios, sembrando doctrinas erróneas. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó. A veces nosotros cometemos el error que nosotros vemos que hay personas que están trayendo doctrinas erróneas a la iglesia y nosotros simplemente nos quedamos callados. Y muchas veces decimos, sí, pero es que la Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender. Pero nosotros vemos que Pablo por lo menos y los apóstoles, cada vez que veían que una de estas personas venían a la iglesia a sembrar doctrinas erróneas, los confrontaban y los expulsaban. De hecho, en el libro de Judas, en el versículo 3, dice que nosotros tenemos que luchar fuertemente por defender nuestra fe. Entonces nosotros como iglesia hemos sido muy pasivos en ese punto porque pensamos que si nosotros confrontamos a esta persona vamos a cometer un pecado porque vamos a estar en una discusión. Pero lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos contender por nuestra fe y luchar contra todos aquellos que andan pervirtiendo la palabra del Señor y enseñando doctrinas erróneas. Y la iglesia no lo está haciendo y por eso usted ve que hoy en día hay tantas cosas que se están viendo dentro de las iglesias. Meterse en YouTube ahorita a ver una prédica o un video sobre el cristianismo es una locura total porque hay gente diciendo cualquier barbaridad posible. Hoy en día tenemos hasta homosexuales en grupos de adoración, en grupos de danzas. ¿Y por qué? Porque la iglesia no confronta, porque la iglesia ve que todas esas cosas se están metiendo y simplemente deja lo que se mueva. Y allí nosotros le estamos fallando a Dios como hijos, le estamos fallando al Espíritu Santo como templo y morada de Él que somos. ¿Por qué? Porque no estamos luchando por defender las verdades que el Señor dejó en sus escrituras para nosotros poder seguir en ellas. Entonces, la iglesia es culpable de que el evangelio hoy en día esté tan distorsionado. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el papel que el Señor nos mandó a defender las verdades de Él a capa y espada. Y eso ha generado que pues hoy en día el cristianismo sea la burla de todo el mundo. Lastimosamente en YouTube usted va a ver hasta muchísimas personas que se burlan cada vez más de Dios, pero no tanto por Dios, sino por lo que ven en las iglesias. Entonces, la iglesia hoy en día, más bien muchas congregaciones lo que están haciendo es apartar a la gente de Dios por cosas que están haciendo que no van conforme a lo que Dios dijo. Y por eso es que tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo para que así como Pablo, poder entender y comprender todos aquellos
que están distorsionando los mensajes y simplemente si el Señor no da la oportunidad, mira, darle un parado. Lastimosamente te lo tengo que decir, eso que tú estás enseñando, eso no es así, eso es antibíblico. No, que eso yo lo aprendí en tal lado. Esas personas que te enseñaron mal. ¿Quiénes eran esas personas? No, es una gente que viene de Israel, te están judaizando y no te estás dando cuenta que te están desviando de la verdad del Señor. Porque a veces nosotros cometemos el error de que no podemos ver a un judío porque ya prácticamente los alabamos. Como eso lo enseñó un judío, eso es casi que un amén para nosotros. Idolatrando al pueblo de Israel, si bien la Biblia dice que el pueblo que Israel es el pueblo de Dios, nunca se nos puede olvidar que los judíos no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo he visto hoy en día gente siguiendo cosas porque las hacen los judíos, pero está siguiendo cosas que hacen gente que no tiene a Cristo como Señor. Entonces, estás desviado, te estás distorsionando los caminos del Padre. Y luego, allí mismo, en el capítulo 13, versículo 52, dice la palabra del Señor, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¿De qué se llenó la iglesia cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos? De alegría, del fruto del Espíritu, de gozo, de paz, de amor, de bondad. Así tiene que estar llena la iglesia del Señor. Una iglesia donde usted ve a todo el mundo con la cara larga, ahí hace falta el Espíritu Santo. Porque la alegría proviene del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 13, versículo 12. Y por lo menos, yo hace poco le dije a mi mamá y a Heli así, a son de reírnos entre nosotros, ustedes no se han dado cuenta que las iglesias, mientras más conservadoras son, la gente más tiene cara de pitbull. O sea, aquellos que dicen que se cuidan muchísimo ante Dios, lo que menos se les ve es el gozo en la cara. Se les ve como una actitud, como un carácter de amargado. ¿Pero por qué? Si se supone que son personas que están totalmente apartadas para Dios, lo que se le tiene que ver a ellos es el fruto del Espíritu, el gozo, esa alegría que la palabra dice. Pero las iglesias, mientras más conservadoras son, tú ves a la gente que más serias son. Lo ves con la cara más arrugada, parecen un bulldog. ¿Por qué? Porque se están basando más en los rudimentos que se imponen ellos mismos que en pensar en la llenura del Espíritu Santo. Y por supuesto parecen un militar todo serio porque eso es lo que conlleva el sujetarse a muchas normas de esa manera. Entonces, no te lo estoy diciendo porque quizás tú seas de esa persona y no es para que lo tomes a mal, sino para que tú entiendas que el Espíritu Santo te tiene que llenar de alegría. Si el cristianismo para ti te ha llevado a un punto en donde tú todo el tiempo andas con esa cara, con esa actitud, date cuenta que en alguna parte está faltando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está llenando tu vida y tú eres una persona consagrada para el Señor, tu rostro debe reflejar esa alegría y ese gozo que lleva el Espíritu Santo. Las personas en la Biblia que tenían esa cara de amargura eran los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que seguir muchísimos rudimentos, muchísimas órdenes que nunca podían cumplir por completo. Y eso les generaba a ellos una carga muy grande. Por eso Jesús dijo, lleva mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque los fariseos eran las personas que tenían esa actitud de amargados porque ellos tenían que mantenerse muy firme ante las leyes que tenían. Probablemente tú hoy en día te estás manteniendo muy firme ante unos mandatos y no estás tomando en cuenta el Espíritu Santo y eso te está llevando a un punto en que te está generando amargura. No te está generando gozo, no te está generando paz, que es lo que realmente hace el Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abocarte al Espíritu Santo. Porque como ya tuviste la llenura del Espíritu Santo, lo que va a hacer es que cada día te sometas más a la palabra del Señor, a su verdad y a Él como Dios. Allí es cuando tú realmente vas a tener una vida realmente consagrada al Padre. Entonces vimos características de lo que es la llenura del Espíritu Santo conforme a tu vida, conforme a tu día a día, a todo lo que tú haces en cada momento. Recuerda, si de repente tú eres una persona que cocina y durante mucho tiempo se te complicó hacer una comida al horno
y de repente hoy en día tú vas a cocinar al horno y tú le oras al Padre que te ayude y esa comida te queda perfecta, ya tú sabes que el Espíritu Santo te está dando capacidades y habilidades para tú poder hacer esa comida al horno. Recuerda que el Espíritu Santo también opera en nosotros en esos pequeños detalles, que no es solamente cosas sobrenaturales o espirituales que no se ven las que la hacen nosotros. Todo lo que tú hagas hoy en día, entrégaselo al Espíritu Santo y te vas a dar cuenta de que todo te va a salir 3, 4 y hasta 5 veces mejor de lo que siempre te sale, porque el Espíritu Santo también te ayuda en tu día a día, en cada una de las cosas que haces. Bendiciones, hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de gran aporte para usted, para que usted pueda entender lo lleno que usted está del Espíritu Santo en todas las cosas que usted hace, en la forma en la que usted habla, en la forma en que usted se desenvuelve con los demás, en esas pequeñas cositas que usted tiene cuando está en la iglesia, que quizás muchos le han dicho, ay hermano, pero deje el fastidio, quédese quieta, acuérdese que esos son niños, ellos son así, juguetones, pero el Espíritu Santo también le pone a usted esa capacidad de estar pendientes de que los hijos obedezcan a los padres, así como lo hacía con Juan el Bautista, de aquellos hermanitos que se están desviando del camino o que se ven un poco apagados en su seguimiento del Señor y usted es la persona que siempre tiene como que esa inquietud de levantarlo, de que hermano, lo veo desanimado, y venga para el ayuno, venga. Eso se lo pone el Espíritu Santo a usted también. Entonces, hermano, creo que ya me estoy tomando mucho tiempo. Que el Señor lo continúe bendiciendo y lo llene cada día más de su Santo Espíritu y le dé sabiduría para entenderlo a Él y para entender su palabra y poder vivir un cristianismo verdadero. Bendiciones.